Y atención a esta información de última hora porque agrava la tensión en la frontera. Los acontecimientos ocurridos en México en los últimos días han ido mucho más allá de una simple redada policial y se han convertido directamente en una dura lucha por la soberanía entre Washington y Ciudad de México. Esta vez, el objetivo era la historia milenaria de México y su patrimonio cultural de valor incalculable. Los servicios de inteligencia mexicanos y las fuerzas de seguridad federales detuvieron a unas personas a las que llevaban meses siguiendo como sombras justo cuando se disponían a cruzar la frontera. A medida que se iban conociendo los detalles de la operación, se hizo evidente que no se trataba simplemente de unos cuantos ladrones de piezas históricas, sino de una red de saqueo muy profesional, respaldada por una enorme red logística y financiera. Los enormes trenes de mercancías que circulan a diario entre Estados Unidos y México son uno de los objetivos de los traficantes de piezas históricas. Los miembros de la red, que llegaban a México en avión desde Estados Unidos, haciéndose pasar por empresarios totalmente legales y respetables, llevaban a las estaciones de tren de mercancías las piezas históricas que habían recogido en las zonas rurales. Vamos al Estado de México. Tarde de bloqueo en Naucalpan. Scarlett Romero, tienes todos los detalles. Scarlett, los contrabandistas planeaban colarse entre el caos del enorme tráfico ferroviario comercial para introducir sus mercancías en Estados Unidos de forma discreta. Sin embargo, los servicios de inteligencia mexicanos frustraron este plan que parecía infalible tras pasar semanas siguiendo segundo a segundo las rutas de los trenes, los números de los vagones y los movimientos de los sospechosos. Sin embargo, la redada cambió por completo el curso de la operación y su dimensión internacional. En la redada sorpresa llevada a cabo en una estación de tren comercial, 4 sospechosos fueron detenidos infraganti. A medida que se iban descubriendo una a una las piezas históricas de valor incalculable ocultas bajo los vagones, la identidad de los detenidos encendió la mecha de la crisis. 2 de las 4 personas detenidas eran ciudadanos estadounidenses. Además, se presentaban como empresarios dedicados al comercio internacional y propietarios de empresas legales. Durante años, al amparo de estas empresas legales, fueron las figuras clave de una red que, mientras viajaba rodeada de lujos, se apropió de la historia de México. La detención de estas personas confirmó que el caso no se limitaba a una cuestión de seguridad fronteriza, sino que se trataba de un saqueo cultural organizado a escala internacional. Sin embargo, fueron las declaraciones de Omar García Harfuch las que sacaron a la luz la verdadera cara oscura del asunto. Estos traficantes compraban las piezas históricas directamente a los cárteles de la droga de México. Las organizaciones criminales que saquean los yacimientos históricos y arqueológicos de las zonas rurales que controlan ceden las piezas que encuentran a esta red internacional a cambio de una miseria. Por su parte, la red vendía estas obras, sustraídas en tren, en el mercado clandestino del arte de Estados Unidos, en subastas privadas celebradas a puerta cerrada, por millones de dólares. Es decir, nos encontramos ante un terrible triángulo del crimen formado por los cárteles, que las extraen, los supuestos empresarios estadounidenses, que las transportan, y los coleccionistas adinerados, que las financian. Cuando entraron en escena los ciudadanos estadounidenses, ocurrió lo previsible y la situación se convirtió, en un momento de crisis, en un enfrentamiento diplomático. Washington intervino de inmediato. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se presentó ante las cámaras y, con esa actitud prepotente a la que nos tiene acostumbrados, afirmó que los ciudadanos estadounidenses debían ser juzgados en su propio país y exigió que los sospechosos fueran entregados a Washington. La respuesta de Claudia Sheinbaum a Washington fue igual de contundente y clara. Declaró que el delito se había cometido en territorio mexicano, que la fecha en la que se pretendía llevar a cabo la sustracción pertenecía a México y que esas personas serían juzgadas en los tribunales mexicanos. Sheinbaum comunicó a Washington que los derechos de soberanía de su país no podían ser objeto de negociación ante ninguna presión exterior. En estos momentos la investigación se ha intensificado por completo. Los servicios de inteligencia no se limitan únicamente a las 4 personas detenidas. Se están investigando los dispositivos digitales incautados, los ordenadores, los registros de viajes y, sobre todo, las transferencias bancarias internacionales. La inteligencia financiera de México, tras seguir el rastro de este enorme tráfico de dinero negro, se está preparando para la segunda y mucho mayor fase de la operación.
La fase más reciente y crítica de la investigación se centró directamente en la logística ferroviaria, y todo el personal que trabajaba en la línea de tren quedó rodeado por las fuerzas federales. Ya de por sí, resultaría difícil creer que no se contara con apoyo interno mientras se instalaban esos compartimentos secretos de acero bajo los vagones y se retenían toneladas de carga en las estaciones de tren. Los maquinistas y los empleados de la estación de tren, de quienes se ha comprobado que colaboran directamente con empresarios estadounidenses, se encuentran actualmente detenidos. Las fuerzas de seguridad mexicanas están obligando a los implicados a confesar uno por uno cómo la red se infiltró hasta lo más profundo de la empresa ferroviaria y qué cantidades de sobornos se repartieron entre los distintos funcionarios. Esta operación de limpieza a gran escala en la red ferroviaria ha dejado muy claro que el Estado no tendrá piedad con ninguna forma de corrupción interna. Se ha confirmado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará esta semana a México tras una decisión repentina para abordar el tema personalmente, mientras Trump se prepara para sentarse a negociar con el gobierno de Sheinbaum con el fin de liberar a los 2 ciudadanos estadounidenses detenidos. También ha lanzado una sorprendente iniciativa en territorio estadounidense para aliviar la presión interna. La Casa Blanca ha anunciado que se ha abierto una investigación federal en Estados Unidos para localizar a esos coleccionistas estadounidenses adinerados y empresarios multimillonarios que compraron estas piezas históricas de valor incalculable sustraídas de México, las encargaron con antelación y financiaron este mercado ilegal. Con esta medida, Trump intenta, por un lado, poner fin a la peligrosa lista de compradores que tiene México y, por otro, salvar la situación haciendo recaer la responsabilidad de la crisis en esa red de élite de cuello blanco dentro de Estados Unidos. Esta visita repentina de Trump a México pone de manifiesto, en realidad, lo débil que es la posición de Washington y la magnitud del pánico que reina en la Casa Blanca. Estados Unidos, que hasta ahora siempre había sido la parte acusadora en las crisis de seguridad fronteriza y de inmigración, y que constantemente señalaba con el dedo a su vecino desde una posición de superioridad, ha sido pillado con las manos en la masa en este asunto de saqueo cultural. Y es que en los expedientes de los servicios de inteligencia mexicanos no solo figuran las confesiones de esos 2 contrabandistas estadounidenses, sino también pruebas muy contundentes de cómo las autoridades fronterizas estadounidenses hicieron la vista gorda durante meses ante esos enormes vagones de acero. La presidenta Claudia Sheinbaum acude a esta reunión con Trump desde una posición increíblemente fuerte e intransigente. Por eso, esta cumbre, que tendrá lugar en la capital, Ciudad de México, será escenario de un enfrentamiento geopolítico histórico que va mucho más allá de un simple encuentro diplomático. El gobierno de Washington, que durante años ha considerado la frontera sur como una amenaza y que, a la menor ocasión, solo hablaba de construir muros y de sanciones, acude ahora en persona a México para rendir cuentas de cómo sus propios ciudadanos han saqueado, a través de esa frontera, la historia milenaria de su vecino.